Vamos a adentrarnos en el desarrollo de este mercado central con una interesante entrevista. Le doy la mano a Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, miembro del Consejo Fiscal Autónomo, además, para hablar sobre este escenario económico que estamos enfrentando hoy por hoy. Primero, nos llamó la atención la postergación en dos oportunidades el informe de finanzas públicas. Se iba a entregar el 12 de mayo, después el 20 de mayo, ahora se dijo el lunes 25 de mayo. Más allá de la trascendencia, Germán, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la relevancia de este informe que Sí. vamos a conocer en los próximos días? Bueno, es muy importante porque es el primer informe de finanzas públicas de esta nueva administración, donde se revelan, digamos, las cifras fiscales tanto para este año como para los años siguientes. Y bueno, sabemos que hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿verdad? Está la revisión de las cifras fiscales del nuevo gobierno que llega y tiene que ver cómo están los datos de gastos, ¿verdad? Las presiones de gasto que existen. Por otro lado, el gobierno ha dicho que está haciendo esfuerzos por ajustar el gasto. Entonces, el resultado de esas mayores presiones, de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, debieran verse reflejados en este informe y en las cifras fiscales para este año y para los años siguientes. Por lo tanto, es algo muy relevante. Justamente también, bueno, sabemos que estamos en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional, que vamos a ver si es que se incluye o no en estas proyecciones. Y además, por ley, el gobierno tiene un plazo de 90 días que está próximo a cumplirse, donde se debieran establecer las metas de política fiscal para la administración. Y por lo tanto, vamos a ver si en este informe, ¿verdad?, el gobierno revela algo de esas proyecciones. Por lo tanto, es un informe muy importante para entender el estado de las finanzas públicas y sobre todo la revisión que hace el gobierno de la situación fiscal a un par de meses, 2 meses y medio de haber llegado a hacerse cargo de la administración. El estado de las cosas, por así decirlo, ¿no? Con lo que se encuentra y Sí. dónde estamos. Sí, el estado de las cosas, dónde se encuentra efectivamente, y también una primera versión de sus proyecciones macroeconómicas. Vamos a ver cómo impacta, por ejemplo, este mayor precio del cobre que estamos viendo, la situación en Medio Oriente, en las finanzas públicas. Todo eso debería estar incluido en las proyecciones de crecimiento del informe, las proyecciones macro en general y el impacto que eso tiene sobre las finanzas públicas, más, como decía, una serie de cosas que están pasando al mismo tiempo, sobre todo el ajuste fiscal que se está implementando, las presiones de gasto que se están encontrando. Todo eso debería estar reflejado en un número para el gasto público y también las cifras de los ingresos fiscales para este año y los siguientes. ¿Ustedes ya tienen alguna proyección o necesitan este insumo? Es muy importante para hacer proyecciones. Por ejemplo, nos preocupaban los primeros datos económicos del año que conocíamos, porque ya hacía prever un desempeño económico no más allá del 2%, algunos decían 1,8%. Bueno, la verdad es que el inicio de año fue bastante, digamos, el primer trimestre, bastante peor de lo esperado. Cuando salió el PIB del primer trimestre y vimos que era una caída de 0,5, la verdad es que la comparación que teníamos eran los IMASEC hasta la fecha, que daban un menos 0,3, entonces estábamos más o menos, digamos, el mercado estaba preparado para algo negativo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que proyectaba implícitamente el último informe de política monetaria del Banco Central, la verdad es que se proyectaba algo cercano a 1% de crecimiento. Y eso es bien importante a mi juicio porque cuando el Banco Central hizo su última proyección para este año dijo que el crecimiento iba a estar centrado en 2%, con un primer trimestre que estaba en torno a 1%. Y por lo tanto esta caída, y lo hemos visto crecientemente en las proyecciones del mercado, apunta a que este año es muy difícil incluso crecer 2%. Nosotros en CLAPES tenemos un informe trimestral donde vamos a actualizar ese rango, pero es muy probable que esté centrado en una cifra inferior a 2, porque incluso crecer 1,8, 1,9% requiere una aceleración muy importante en el segundo semestre, y eso se ve bien difícil, especialmente con el escenario internacional que estamos viendo. Se podría leer como una mala cifra, 1,8, evidentemente queremos crecer todos, a todos nos conviene crecer mucho más, pero estaría en torno al promedio del gobierno anterior. Sí, claro, y eso es, digamos, refleja un problema más estructural que tiene la economía chilena. Cuando uno mira el promedio de crecimiento de los últimos 4 años, de los últimos 10 años, tomen los periodos que quieran, ¿verdad? El crecimiento está en torno al 2%. Cuando uno mira las proyecciones hacia adelante, también están todas muy ancladas a 2%. O sea, ese es el crecimiento potencial que tiene el país. Cuando usa a plena capacidad sus recursos, difícilmente puede crecer más de 2%. Y creo que también es importante señalar que si bien el primer trimestre la economía se contrajo en términos interanuales, cuando uno mira una serie más larga del PIB de Chile, la economía está estancada desde inicios del año pasado. O sea, la economía no está creciendo
Y en términos interanuales, ¿verdad? Hay alguna expansión menor en algunos sectores, pero la economía se contrae como un todo y cuando uno mira, yo quiero decir que esto no es algo solo del primer trimestre, es algo que se viene arrastrando desde hace más tiempo. Tampoco es cierto que haya aumentado la capacidad de crecimiento de la economía. El año pasado tuvimos un par de trimestres con crecimiento cercano a 3%, el primero y el segundo, pero la verdad es que nada ha cambiado todavía respecto de las capacidades de crecimiento de la economía y por lo tanto ahí tenemos un desafío bien grande porque eso es fundamental para la creación de empleos. Tenemos otro tema, ¿verdad?, por el lado del mercado laboral con una desocupación muy alta y también para la generación de ingresos fiscales. O sea, si una economía no crece más, no genera suficientes ingresos para financiar la política social, las finanzas públicas. Germán González, son estructurales. Dice, esto claro, cuando se mantiene tanto tiempo tiene que haber algo más de raíz, ¿no? Que hay que cambiar el gobierno, una vía, probablemente no es todo, una vía lo ve a través de este proyecto de reconstrucción nacional, cambio en tasas, etcétera. ¿Qué otras vías se pueden considerar o hay que reevaluar, revisar para poder mover esta máquina con un poco más de agilidad? Porque 10 años es demasiado y probablemente los números, claro, no son rojos, como decía, Chile no se cae a pedazos, decían, desde el punto de vista político, pero probablemente en la calle a las personas esto le golpea de distintas maneras. Cuesta encontrar Sí. trabajo, la empresa no crece tanto como uno quisiera, no puede, no sé, proyectarse mucho como anhelaría, etcétera. No, sin duda. O sea, una economía que crece poco genera pocas oportunidades, ¿cierto? Para las pymes, ¿verdad? Para abrir un nuevo negocio, para encontrar un nuevo empleo. Yo creo que la forma en que las personas perciben este bajo crecimiento es una falta de oportunidades de mejorar su calidad de vida. Y por eso es necesario que la economía crezca más, porque eso a su vez permite crear más empleo, ¿cierto? Un desempleo de 8,9% significa que hay más de 900.000 personas que están sin trabajo, que están buscando un empleo, y por lo tanto esto es un problema, no es solo un problema económico, sino que también es un problema social, ¿verdad? De falta de oportunidades. Y claro, entonces, digamos, desde el punto de vista económico, ¿cómo se recupera esta capacidad de crecimiento? Uno de los caminos es con más inversión. Para aumentar la inversión, que hoy día, digamos, en esta semana había una discusión si es que se necesita o no, por ejemplo, generar mayores condiciones de certeza para que haya más inversión. Yo tengo la impresión de que sí es necesario que haya más certeza en las reglas del juego, porque las reglas del juego han cambiado de manera muy importante en los últimos años, por lo tanto eso impide que las empresas tengan un horizonte largo de planificación de sus proyectos, cambios tributarios sucesivos. Y yo creo que el gobierno eso lo tiene claro y está por la vía administrativa y también por la vía legal a propósito de este cambio, esta ley de reconstrucción. Tiene una serie de medidas tributarias y no tributarias para acelerar la inversión y yo creo que eso es bueno. Si uno mira digamos, los supuestos del proyecto de reconstrucción, se supone que con estos cambios que se están introduciendo, la economía puede pasar a crecer por algunos años más cercano al 3 que al 2%. Ahora, yo creo que el gran ausente del debate público es la educación. Yo pienso que llevamos muchos años discutiendo respecto de gratuidad de educación. Este proyecto de reconstrucción, por ejemplo, plantea algunas medidas para retrasar el ingreso de nuevas entidades a la gratuidad, pero creo que la discusión de fondo de educación es la que falta. O sea, los países que han logrado pasar la trampa del ingreso medio, transformarse en países desarrollados, son países que tienen una fuerza de trabajo altamente calificada. Y yo pienso que ese es el debate que falta en Chile para efectivamente generar un salto, es cómo mejoramos la calidad de la educación y especialmente en medio de un cambio tecnológico que está ocurriendo a pasos muy acelerados. Qué interesante el punto que menciona Germán González, porque hace algunos días me parece que fue Oscar Landerreche que mencionó acá, lo entrevistaba y él decía que Irlanda era un ejemplo de eso, donde subió muy fuerte el porcentaje del PIB que empezó a poner en educación. Y dijo que esto a Irlanda le trajo grandes beneficios posteriormente. Sí. Pero eso requiere voluntad política, es decir, no estar en trinchera, decir que todo el país entienda, los distintos sectores políticos, que si le metemos una gran cantidad de dinero a educación para sacar probablemente personas más especializadas, para allá apuntan, ¿no? Sí. Más especializadas, más vinculados a lo moderno, la inteligencia artificial, etcétera, esto nos va a traer un rédito económico, ¿no? No, absolutamente. Y también el caso de Corea, el caso de Singapur, los países, a mi juicio, que nosotros debemos mirar como ejemplo de desarrollo, están en Asia emergente. ¿Por qué, y por qué está tan fácilmente detectado el problema? Es como detectamos, o sea, invertimos en educación, el resultado sí o sí, desde el punto de vista económico, va a ser bueno en un mediano plazo.
Sí, sí, claro. ¿Por qué no se hace? Bueno, voy a decir una frase un poco cliché, pero yo creo que falta de voluntad política. Los focos, los énfasis durante las últimas administraciones han estado en otras áreas. Si usted mira la campaña presidencial reciente, el foco era seguridad, sobre todo, ¿cierto? Seguridad, crecimiento. Cuando empezamos a hablar de educación, digamos, después de las marchas estudiantiles, el foco estuvo sobre todo en gratuidad de la educación. En los últimos gobiernos estuvimos en financiamiento de la educación. O sea, yo creo que el foco ha sido pero eso buscaba acceso a educación. Se suponía que eso es una buena idea, ¿no? ¿Que más personas accedan a la educación o el problema no es ese? Claro. No, porque digamos, lo que está empíricamente demostrado es que los recursos tienen que ir a la educación temprana más que a la educación universitaria. Perfecto. O sea, y eso sí que está muy lejos del debate público. O sea, cómo mejoramos, digamos, yo diría lo más cercano que está de este debate es el acceso a la sala cuna universal, por ejemplo. Yo creo que esto tiene que partir de la sala cuna y avanzar sobre todo en mejorar la calidad de la educación de los niños y niñas que están en las primeras etapas de educación. Y el foco del debate público, en parte porque ha sido el grupo que más ha presionado públicamente, ha estado en la educación universitaria. Sin embargo, creo que es un foco incorrecto y yo creo que, digamos, lo que se requiere es que las autoridades, ¿verdad?, digamos, tomen en cuenta esta evidencia y tomen menos en cuenta a la calle, ¿cierto?, la presión de los grupos que tienen esa capacidad de juntarse, porque los niños que están en pre-kinder, en kinder, ¿verdad?, los primeros no tienen esa capacidad y por lo tanto no tienen la voz, y creo que ahí, digamos, los técnicos y los políticos tienen un rol bien importante que jugar. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, además miembro del Consejo Fiscal Autónomo, nos acompaña hasta ahora aquí en Mercado Central. Qué interesante, porque me hizo recordar algún dato que me entregó Nicolás Cataldo, exministro de Educación, y decía que el 85% del presupuesto que tiene educación está comprometido para educación superior. 85, o sea, prácticamente no va nada, por decirlo de alguna manera, a lo que tú nos dices, de donde se necesita. Es decir, ahí hacer la diferencia. Es más, entiendo que un niño que hasta los 4 o 5 años no recibe una buena educación ya partió con una desventaja tremenda versus otro, ¿no? Las brechas se generan ahí en la educación temprana, en los primeros años de educación. Y por otro lado estamos viendo, hay creciente evidencia de que hay muchas carreras universitarias que no están generando los retornos privados y sociales, ¿verdad?, que se esperaba que iban a generar. Entonces, efectivamente también hay una responsabilidad desde el punto de vista de Hacienda, de cómo se asignan adecuadamente los recursos, pero obviamente las prioridades tienen que estar, a mi juicio, en la educación temprana. Pero lamentablemente ustedes ven el debate público y eso está bien lejos de ser central en la discusión. Sí, probablemente eso que dices no va a tener eco, no va a generar noticia, nadie va a recoger el guante y va a pasar nomás. Va a quedar, probablemente esta frase interesante que nos ha dicho Germán González, van a quedar ahí y porque no venden, por así decirlo, no mueven la aguja desde el punto de vista del debate político que interesa a algunos, ¿no? Y está en la educación temprana, hablaba también con Harald Bayer, a él se le encargó revisar la educación superior por algo que también mencionaste, y decía él que él estaba revisando los tipos de carreras que se imparten en Chile y la duración de las carreras. O sea, es momento de ponerse seriamente a reevaluar eso, las carreras que se imparten en Chile. Es decir, la economía de Chile, ¿le están llegando profesionales que no necesita, que no están preparados para lo que se busca? Claro, hay un debate bien importante también respecto del número, ¿verdad?, de egresados de distintas carreras. Hay un exceso, ¿verdad?, de las profesiones tradicionales, mayor a la capacidad que tiene la economía para absorber ese tipo de profesionales. Y efectivamente es un tema interesante para discutir. La educación técnica, ¿verdad?, en algunos países que son exitosos, digamos, tiene una fuerza mucho mayor. Acá en Chile hay una estigmatización bien fuerte sobre la educación técnica, negativa más bien. Y por lo tanto, duración de carreras, el capital humano que aportan esas carreras a los profesionales es algo sumamente importante. Pero déjame poner algo en términos positivos. Yo creo que ¿sí?, en esta discusión donde se le da, como decíamos, poco énfasis a la educación temprana, yo creo que sí se ha ido generando cierto consenso respecto de que el país necesita crecer más, que no es sostenible mantener un crecimiento en torno al 2%. Y el gobierno, ¿verdad?, está empujando medidas pro inversión. El gobierno anterior también
aprobó un proyecto de ley para facilitar los permisos. O sea, yo creo que se ha ido generando, esto no es trivial porque hace algún tiempo ni siquiera hablar de crecimiento era algo que era bien visto. Digamos, este consenso respecto a que el país tiene que crecer más. Yo creo que es una buena base para hablar de cómo se aumenta la inversión, pero también cómo se mejora la calidad del capital humano. Yo creo que el hecho de que estemos conscientes de que no podemos seguir a este ritmo de crecimiento también genera buenas bases, ¿verdad?, para empezar a hablar de educación y de calidad del capital humano en lo que viene. No quiero meterme en detalle al proyecto de reconstrucción nacional someramente. Sí. Lo grueso, bajar carga impositiva, parece que de lado y lado, en general, hay un consenso de que podría funcionar eso acompañado de otras cosas. La franquicia Sense parece que va a sobrevivir, va a cambiar probablemente lo que han dicho, pero se va a sostener, es decir, se considere que sirve. Y ahora se habla de la invariabilidad tributaria, que a muchos no les gusta, pero el gobierno ha flexibilizado al parecer y podría bajar los años de invariabilidad tributaria que estaba comprometiéndose. ¿Se ve como un elemento relevante lo de la invariabilidad tributaria desde el punto de vista de la economía? Cuando uno hace una lectura, ¿es un elemento que gatilla inversión? A mí me parece que sí. Yo en el pasado, ¿verdad?, en distintos roles que he tenido, he sido un promotor de la invariabilidad tributaria. Yo creo que fue un error haber eliminado el DL600 del año 2016. Y digamos, algunos dicen, mire, Chile no necesita esto. Chile es un país estable, ¿verdad?, con bajo riesgo país. Claro. Pero cuando uno mira las cifras, ¿verdad?, en los últimos 10 o 12 años hemos tenido 5 años de caída de la inversión. Y así como el PIB crece 2%, la inversión crece entre 1 y 1,5%. Por lo tanto, el país sí ha tenido en los últimos años un problema de falta de inversión. Y eso en parte tiene que ver con el aumento de la carga tributaria, con el aumento de la burocracia para materializar proyectos de inversión y con la incertidumbre que enfrentan inversores de largo plazo, no solo respecto de las tasas de impuestos que van a tener, sino que también de los procesos que tienen que enfrentar para facilitar proyectos de inversión. Así que yo creo que la combinación de facilitación de trámites, de permisos, junto con reglas del juego claras, estables, va a permitir que el país tenga un repunte de la inversión. Yo creo que el país sí tiene un problema de falta de inversión, ¿verdad? Yo creo que es importante reconocer eso antes de plantear esta discusión, porque algunos dicen, mire, la inversión está bien. Yo no comparto ese diagnóstico. El país no tiene suficiente inversión. La inversión que vimos el año pasado tiene mucho que ver con maquinaria y equipo, no es construcción y obras. El primer trimestre de este año la inversión en construcción se contrajo de nuevo y por lo tanto ahí hay un desafío grande y a mí me parece que medidas como esta, como las que se están planteando, contribuyen efectivamente a que haya más inversión y más empleo y más crecimiento económico. Andrea Repeto, hace 2 semanas la entrevistábamos acá en Pauta. Ella está porque dijo yo desecharía completamente la invariabilidad tributaria porque estaba en el argumento de Chile ya es un país estable, no tiene que garantizarle nada porque tenemos reglas claras, etcétera. Pero tú discrepas de eso. Tuvimos un estallido social el 2019. A mí me tocó estar en Hacienda en esa época y nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo el país era muy vulnerable y como que no estaba nada garantizado. Hemos tenido reformas tributarias durante todos los gobiernos. Chile efectivamente tiene condiciones muy positivas que ofrecer a los inversionistas. Es un país, como decíamos, estable, seguro, aunque la inseguridad ha ido aumentando, ¿verdad? Pero yo creo que suma el hecho de agregar condiciones positivas para la inversión. Que el punto acá es que a mi juicio, si pensamos en acelerar realmente la capacidad de crecimiento, tenemos que crear un boom de inversión. Y en mi opinión, Chile se ha ido quedando rezagado frente a otros países de la región, Perú, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, países de Centroamérica, que están siendo mucho más atractivos para atraer inversión. ¿Y por qué son inversión. más atractivos? ¿Qué elementos tienen ellos que nosotros no estamos mostrando? Bueno, están en algunos casos, por ejemplo, generando procesos más expeditos para materializar un proyecto de inversión. Permisología, plazos más cortos, efectivamente. Hay temas tributarios también, por cierto. ¿También tienen invariabilidad tributaria? En estos países, no que yo conozca, sí tienen tasas de impuestos más bajas, y ahí creo que es importante reconocer que el país está compitiendo con otras economías emergentes por atraer capital. Y si queremos competir en serio, a mí me parece que es bueno pensar en generar condiciones atractivas para que haya inversión, pero realmente, ¿verdad?, un boom de inversión. Tenemos un precio del cobre que es espectacular, un precio del litio que está subiendo muy fuerte.
y la forma de aprovechar ese boom, que no lo estamos haciendo, es teniendo más inversión. No lo estamos haciendo, digo, porque la producción de cobre viene cayendo y necesitamos entonces con estos precios producir más para poder que el país se beneficie con ingresos fiscales, con empleo, con inversión de este buen momento del precio de los commodities. El tiempo de la invariabilidad tributaria probablemente es otro de los grandes debates, ¿no? Sí. ¿Hay alguna idea o teoría que te gusta seguir? Lo digo porque cuando tuve esa entrevista con Andrés Repeto revisaba un paper de un autor asiático de una universidad norteamericana y decía que en África los primeros años la invariabilidad tributaria funcionó bien, pero fueron demasiados años. Y cuando fueron demasiados años se abrió esto y comenzaron a perder plata, por así decirlo. Dejaron de recaudar más bien esos países cuando dieron para el sector minero, principalmente, invariabilidad tributaria demasiado extensa. Bueno, primero, claro, yo creo que hay temas que se pueden revisar. Los montos de la inversión, los plazos, el costo de la invariabilidad, yo creo que son cosas que se pueden discutir en el Senado. Pero a mí me parece que es importante que los plazos sean razonablemente largos, porque lo que uno quiere atraer es sobre todo grandes proyectos de inversión que necesitan un horizonte de planificación largo. Pueden ser en lugar de 25 o 20 años, o pueden ser 15 quizás, pero tiene que ser un tiempo suficiente, ¿verdad?, para que un proyecto grande, minero, energético, pueda acogerse a ese beneficio y tenga efectos reales en proyectos grandes de inversión. Entonces el plazo, como digo, se puede discutir, pero tiene que ser un plazo bastante razonablemente largo como para que sea atractivo para grandes proyectos de inversión. Una pregunta breve ya me pasé el tiempo. Eres miembro del Consejo Fiscal Autónomo. Es solo un concepto aclaratorio más bien. Tuve una entrevista con una diputada del Frente Amplio hace unos días y dijo el Consejo Fiscal Autónomo fue muy crítico de la reforma. Dijo, entregó 9 críticas. Yo le dije, yo le llamaría más bien observaciones. Entiendo que el Consejo Fiscal Autónomo no entrega críticas, entrega observaciones. Exactamente. No, esto no es una crítica. De hecho, ni siquiera el Consejo se pronuncia sobre el diseño del modelo que está planteando el gobierno en términos de su proyecto de ley, sino que más bien sobre el impacto fiscal del proyecto. Esa es la evaluación del impacto fiscal. Y el impacto fiscal viene de los informes financieros que hace la propia Dirección de Presupuesto, que muestran que este proyecto, incluyendo incluso los efectos en crecimiento, es deficitario hasta el año 2031. Y el Consejo, por lo tanto, hace ver a los parlamentarios que estamos partiendo de una situación de déficit fiscal muy grande al cierre del año pasado. Perfecto. Y que se está discutiendo un proyecto que agrega déficit fiscal y, por lo tanto, hay que tener en cuenta eso en la discusión del proyecto. Germán González, gracias por haber venido a los estudios de Pauta para estar aquí en Mercado Central. Muchas gracias por la invitación. Buen día.